Continuamos con la conferencia La dimensión indígena y de género en el contexto del cambio climático, presentada por la licenciada en Política y Gestión Social, Karina Ruiz Bedoya. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la carrera de Política y Gestión Social, teniendo de su formación interés en la planeación territorial, considerando la dinámica socioambiental que este proceso conlleva. Cursó estudios de posgrado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y de especialidad en política y gestión energética y medioambiental en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, además de contar con un diplomado de sustentabilidad por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y un diplomado de evaluación de políticas públicas y por parte del Centro de Investigación y Docencia Económica. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con vulnerabilidad social, análisis de políticas públicas y de capacidades institucionales relacionadas con adaptación al cambio climático. Le pido a la licenciada Karina Ruiz Bedoya pasar al frente. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ya se escucha? Bueno. ¿Sí? Ay. Perfecto. Bueno, pues mil gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, la charla de este momento tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género y cómo se ve también el enfoque de grupos indígenas en el contexto de cambio climático en México. Y bueno, principalmente todo el enfoque o las dimensiones sociales que se integran en el tema de cambio climático tienen que ver principalmente con los factores de desigualdad inherentes que están dentro de las sociedades y que partimos de la premisa de que el cambio climático afecta de manera diferenciada a las poblaciones humanas, ¿no? En función de su acceso a bienes, su educación, los grupos indígenas, religión, género, edad, clase, casta, discapacidad y salud. Sin embargo, algo que de repente queda poco visibilizado es la cuestión de cómo se hacen presentes estas desigualdades multidimensionales o esta discriminación múltiple que se va anidando en lo que es la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Es hacer visibles también las diferentes formas de discriminación que se van adicionando y que tienen que ver con el acceso y el pleno goce de los derechos humanos. Parte de incorporar toda esta visión de los derechos civiles como parte de la dignidad, la justicia, la igualdad, los políticos en términos de participar en los espacios públicos, los económicos con base en la propiedad y la seguridad económica, los culturales, los sociales que tienen que ver con alimentación, trabajo, seguridad y lo que tiene que ver con la determinación de los pueblos indígenas. Si no alcanzamos a ver estas discriminaciones que pueda haber en el poco acceso y la garantía de los derechos humanos de las personas, es muy difícil que se pueda atender el problema de cambio climático desde una perspectiva integral. Entonces, justo hay que considerar la cuestión de la vulnerabilidad contextual, qué es y cómo interacciona con los efectos de cambio climático.
Muchas veces se ha pensado solamente en los impactos que el cambio climático tiene, pero no en términos de asociarlos a los efectos que tienen en la sociedad. Entonces, parte de la vulnerabilidad contextual lo que trata de visibilizar es que los sistemas ecológicos y sociales contienen múltiples procesos que están ahí dados y que de alguna manera son subyacentes a los efectos de cambio climático y que se exacerban con esto. Esta vulnerabilidad contextual está dada sí por los cambios en la variabilidad de cambio y del cambio de clima, pero también tiene que ver con los contextos socioeconómicos, tecnológicos, biofísicos e institucionales que interaccionan, tanto en estructuras y cambios económicos y sociales que se van llevando en las sociedades, como en las estructuras y cambios políticos e institucionales. Todos estos van a determinar de alguna manera las respuestas que se den en términos de cambio climático, las respuestas que se van a dar en términos de adaptación y que de alguna manera tienen que ver con esta dinámica de ver la adaptación más allá de un proceso sectorizado o más allá de un proceso que solo está determinado por políticas ambientales, sino como decían el día de hoy, en la mañana en la conferencia del doctor Sánchez, es incorporarlo dentro de un modelo de desarrollo. Entonces, la desigualdad social tiene que verse desde un espejo, desde la parte en la que se generan estos factores de capacidad para responder, capacidad para adaptarse, o de lo que tiene que ver con los aspectos que incrementan o exacerban la desigualdad y que de alguna manera limitan estas condiciones. Por lo tanto, bueno, podemos ver todo lo que nos menciona el IPCC en términos de los marcadores de identidad y de dimensiones de desigualdad que van interaccionando con esta capacidad o incapacidad de acceder a oportunidades que de alguna manera nos incorpora dentro de un ambiente más resiliente o de mayor riesgo. Y bueno, en términos generales, la desigualdad social y el tema de cambio climático tiene que ver con este acceso a los derechos y se circunscribe principalmente en términos del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y esto conlleva también otro tipo de derechos humanos que se interrelacionan entre sí y que de alguna manera no pueden ser tratados de manera aislada, ¿no? Tiene que ver con los derechos a la alimentación, en términos de cómo puede afectar el cambio climático a la seguridad alimentaria, en términos de agua, del acceso a recursos hídricos y todo lo que conlleva en términos no solamente sociales, sino en términos de actividades económicas, la cuestión de salud por enfermedades transmitidas por vectores, por enfermedades diarreicas o respiratorias, y la cuestión de la vivienda adecuada, pensando en estos aspectos de la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Todo lo que conlleva toda esa parte de los impactos en asentamientos humanos. Y bueno, los derechos humanos y el cambio climático tiene que ver con la cuestión de los mensajes clave que son referentes y que se han hecho evidentes desde el marco de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene que ver con la cuestión de mitigar el cambio climático y prevenir sus impactos negativos sobre los derechos humanos, pero asegurando que las personas tengan acceso a diferentes recursos, medios, habilidades, conocimientos para que puedan adaptarse al cambio climático, asegurando la responsabilidad y la reparación efectiva de los daños a los derechos humanos ocasionados por el cambio climático y movilizando los recursos máximos disponibles para el desarrollo sostenible basado en los derechos humanos. Entonces, parte de esto es impulsar toda la cooperación internacional que tiene que ver para fortalecer las capacidades de adaptación en términos globales en los países, en términos comunitarios y organizacionales, las capacidades institucionales para poder implementar políticas públicas y también las capacidades individuales de cada una de las personas para poder acceder a conocimiento, a medios y a recursos. Entonces, por lo tanto, tiene que ver también con la cuestión de garantizar que todos disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. Es en este sentido de poder compartir el conocimiento más allá solamente tal vez de los centros de investigación, sino que sea una investigación aplicada. Y bueno, las comunidades indígenas y los medios de vida en el cambio climático, ¿cómo se incorpora esta dimensión de grupos indígenas o de comunidades indígenas? Tiene que ver con la interacción de tres grandes esferas que no pueden verse tampoco de manera aislada y menos en un país como es México, que es megadiverso y que también tiene una gran diversidad cultural
y una agrodiversidad también. Entonces es la parte en la cual interaccionan estas tres grandes esferas y es lo que se menciona como aspectos de bioculturalidad, etnoecología, ¿no? O sea, toda esta parte de poder ver la forma en cómo los grupos indígenas hacen uso de los recursos y cómo finalmente también promueven su conservación. Pero ¿qué condiciones hacen más vulnerables a las comunidades indígenas por cambio climático? Principalmente son dos: la cuestión de la discriminación y las pocas oportunidades de acceder a recursos que de alguna manera conllevan a esta situación de pobreza y de desigualdad, de seguir manteniendo a estas comunidades en el marco de la marginalidad, y la dependencia también de los recursos naturales y los ecosistemas que tienen estas comunidades indígenas de manera directa para sus medios de subsistencia, mismos que, bueno, finalmente también se van alterando en términos de los cambios con el cambio del clima. Y esto puede verse en el siguiente mapa, ¿no? Es un mapa donde se representan lo que son las lenguas indígenas y los núcleos agrarios, y tiene que ver con toda esta parte en donde están los principales grupos indígenas en la parte del sureste, mismos que también comparten las principales zonas prioritarias para la conservación y mismos que también comparten diferentes masas de recursos forestales. Entonces, por lo tanto, son comunidades que han aprendido a vivir en torno en el uso de los ecosistemas y de la biodiversidad, y que de alguna manera tienen que ser entes más partícipes y no solamente vistos desde una parte como vulnerables, ¿no? Lo mismo pasa en términos de género y cambio climático. Muchas veces preguntan, bueno, ¿cómo se incorpora el tema de género y cambio climático, ¿no? Las mujeres son más vulnerables que los hombres por factores fisiológicos. En realidad no, las mujeres son más vulnerables que los hombres por factores de roles de género que tienen que ver con los comportamientos, actividades y atributos que se les asignan en determinados momentos a hombres y mujeres, y que tienen que ver con la cuestión de los procesos relacionados con normas y procesos sociales que se enmarcan en las estructuras de los hogares, en el acceso, uso, control de los recursos sociales, económicos, políticos y naturales, así como en la estructura económica. Entonces, por lo tanto, podemos ver que tenemos toda la parte de los estresores climáticos que van afectando de diferente forma los impactos de cambio climático a partir de la disponibilidad de agua, del incremento de inundaciones en áreas costeras, en la producción de alimentos, en los medios de subsistencia, en los ecosistemas y la biodiversidad, en la mortalidad y morbilidad por olas de calor y en los cambios en la distribución de algunos vectores. Y estos van a tener impactos diferenciados justo por los roles que determinan a las mujeres. En el caso, por ejemplo, del agua, tiene que ver mucho con la cuestión de en algunas zonas del país y en algunas zonas del mundo, en la parte en la cual ellas son un elemento importante para proporcionar agua a sus hogares. Pero bueno, ¿qué son las brechas de género? Las brechas de género se han incorporado en el tema de cambio climático y en términos generales en la discusión sobre género, como esta distancia o esta medida estadística respecto a un indicador, cualquiera que éste sea, que se utiliza para reflejar la brecha existente entre los sexos en el acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Y aquí justo se representa el caso de un municipio de Yucatán, de Mérida, ¿no?, en el cual puede haber que las brechas de género en algunos factores como salud o educación están un poco más disminuidas. Sin embargo, todavía existen brechas de género que distancian a mujeres y hombres, como es la parte del salario o la cuestión de trabajo no remunerado. Entonces, este es un ejercicio que se ha hecho como parte de los trabajos del INEC para poder representar estas brechas de género y cómo acompañan de manera contextual toda esta parte del análisis de vulnerabilidad a cambio climático. ¿Para qué? Para poder hacer de alguna manera medidas de adaptación más equitativas, que no fomenten o generen mayor desigualdad en términos de hombres y mujeres y que tampoco fomenten desigualdades en la sociedad en general. Esto logra verse también en la cuestión de las brechas de género que hay en la propiedad social, volviendo un poco al caso del mapa que acompañaba toda esta cuestión de los grupos indígenas que están en propiedad social y que tiene que ver con la cuestión de los ejidos y las comunidades en las cuales
hay una representación de mujeres en la parte de la toma de decisiones. En realidad, en términos generales en México, la toma de decisiones en lo que son asambleas y de comunidades y ejidos, que son principalmente propiedad social, es casi nula, ¿no? Entonces, esto nos marca y nos determina también la forma en la cual hay límites en el acceso para la toma de decisiones de las mujeres, y de alguna manera, al no considerar estos aspectos, tampoco se van cumpliendo otros objetivos que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como es el caso del objetivo 5, de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y las niñas. Si no alcanzamos una participación plena y efectiva de las mujeres en la igualdad de oportunidades y liderazgo y en el acceso a la propiedad social, no se van a poder disminuir estas brechas de desigualdad y finalmente se van a ir reproduciendo estas condiciones de marginalidad. Esto también tiene que ver con la siguiente gráfica, en la cual podemos ver toda la cuestión de la propiedad individual, en parcela individual, con base en las estadísticas de los censos agropecuarios de INEGI, en el cual se ve que ejidatarios y comuneros con parcela individual sigue teniendo un predominio en la propiedad social de tipo masculina. En cambio, la femenina es muy bajo los porcentajes. Esto sigue de alguna manera ejerciendo presión, ¿no?, para el cumplimiento de diferentes objetivos, tanto de cambio climático como objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, si vemos al contrario, ¿no?, la cuestión de los accesos a los recursos económicos y a las oportunidades para generarlos, hay una mayor dependencia de lo que son las mujeres hacia los recursos obtenidos por el productor en términos agrícolas, ¿no? Y eso es un ejemplo que se repite en todos los estados del país, de mayor o menor medida, y bueno, podemos ver ahí también el caso de Yucatán, en el cual la dependencia de las mujeres hacia los productores agrícolas es mayor que viceversa, que la de los hombres hacia las mujeres. Y bueno, ¿cómo se incorpora la perspectiva de género o las brechas de género en términos de cambio climático y en términos de la política ambiental? Bueno, se puede incorporar en la agenda ambiental haciendo énfasis en la importancia que tiene el pleno goce de los derechos humanos de mujeres y hombres, para lo cual se requieren cambios transformacionales en las relaciones de género que den como resultado un acceso más equitativo a mujeres y hombres a activos económicos, políticos y sociales, con la finalidad de alcanzar una condición de igualdad de género. Específicamente en el tema de cambio climático, las brechas inciden en la vulnerabilidad diferencial y por lo tanto en su capacidad de adaptación a estos cambios en el clima. Y finalmente serán factores limitantes en el acceso de recursos que van a mermar su capacidad frente a los efectos de cambio climático. ¿Cómo se incorpora entonces el tema en términos de políticas públicas a nivel nacional? Se ha tratado de incorporar en lo que son los compromisos de las contribuciones determinadas a nivel nacional, en el cual se ha promovido un enfoque de igualdad de géneros y de derechos humanos que permean desde la parte de la agenda, de la agenda de adaptación que está incorporada en estos objetivos y en estos compromisos. Se ha tratado de ir visibilizando que el tema de adaptación no puede ser un tema que no se considere desde dimensiones sociales, porque finalmente afecta directamente a los recursos de los que depende la sociedad, y que de alguna manera es transversal a diferentes tipos de acciones que se están dando desde el sector social, desde la adaptación basada en ecosistemas y desde la adaptación que considera otros factores de infraestructura. No puede considerarse seguir repitiendo